Jesucristo. ¿Okay? Vamos a la primera carta a Juan, capítulo 4, versículo 18. Si alguno no tiene una Biblia, por favor, alguien le puede compartir una Biblia, alguien le puede mostrar, por favor, para que todo lo que vayamos a hablar en esta mañana, para que usted le conste. No quiero que diga o piense que vamos a hablarle algo que no está escrito en la Biblia. Eso es lo importante que usted debe comprender, ¿ok? Primera Juan 4, 18, ¿qué dice la palabra en el nombre del Señor Jesús? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta maravillosa mañana que tú estás aquí con nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque estás aquí manifestándote, Señor, y gracias porque mientras enseñamos tu palabra, tu mano extendida de poder está para liberar al oprimido, al cautivo, al enfermo, en el nombre de Jesús. Milagros creativos del Espíritu de Dios comenzarán a manifestarse a partir de este momento en el nombre de Jesús, porque tu palabra es vida, tu palabra es medicina para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el que nos muestras, nos revelas tu palabra, que no sean mis pensamientos humanos ni mi voluntad, Señor, sino que seas tú a través de mí, usando mis pensamientos, usando mi boca, usando mi corazón, Señor, para que pongas palabras, para que no sean menos yo y más tú, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, desatamos y creemos que tenemos espíritu de revelación, de sabiduría en el nombre de Jesús, para que cada oyente pueda recibir la palabra y pueda entenderla en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, porque sé que milagros creativos veremos en esta mañana en el nombre de Jesús. Porque es tu poder, Espíritu Santo, que está aquí en manifestación. Porque las señales siguen a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Somos su iglesia gloriosa en este tiempo. Somos la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús. Señor, por eso te adoramos, porque eres tú hablándonos a nosotros a través de tu palabra, Señor, que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús te honramos, Padre, te bendecimos. Y tú eres el Señor, Espíritu de Dios, en este tiempo. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo de la obediencia a ti, Señor, y tu palabra. En el nombre de Jesús derribamos ese argumento que se levante contra ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Espíritu de Dios, porque siempre respaldas tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues 1 Juan 4, 18. Estamos viendo el tema que se llama ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podemos ser libres del miedo? ¿O cómo podemos ser libres de un pavor? Pavor, la palabra miedo que viene ahí, esa palabra está hablando de la consecuencia y de lo que sucede en el ser humano cuando escucha algo que no viene en la palabra de Dios. El temor es algo que viene por añadidura de escuchar malas noticias. El temor, una persona que tiene temor es una persona que no tiene y no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. Toda persona que tiene miedo todavía es una persona que no tiene confianza en Dios. O que no, inclusive no conoce a Dios. Si hay alguien atemorizado en ese día, no venimos a juzgarle, solamente venimos a darle principios espirituales para que puedan comprender cómo poder ser libres del temor. ¿Sabía usted que el temor trajo como consecuencia, según la historia bíblica, trajo como consecuencia que personas murieran a causa del temor? Y podemos ver situaciones, por ejemplo, en el caso de Job. No sé, muchos de ustedes a lo mejor pueden conocer la historia de Job. Y ahorita quiero leerles algo para que usted entienda más o menos qué es lo que sucedió con este hombre llamado Job. En Hebreos capítulo 2, versículo 14. Si tiene oportunidad de abrir la Biblia, por favor, ahí lea lo que la Biblia dice, para que vea que estamos hablando de lo que la Biblia dice
y no nuestros propios conceptos humanos. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, en un momento dado nosotros venimos a habitar y nacimos de nuestros padres naturales. Un día fue puesto un embrión en una mamá, en una mujer, y en ese momento ese embrión creció. Pero en el mundo espiritual nosotros como seres humanos ya existíamos, ¿sabía? Fuimos creados desde Génesis. Pero en un momento dado venimos aquí a la tierra y fue puesto, en ese embrión fue puesto un espíritu. Por eso nosotros creemos que el aborto es totalmente ilegal y totalmente antibíblico, es la muerte de seres humanos, en otras palabras. Porque desde el momento que se pone un embrión y sale un embrión, ahí ya existe, ya hay vida, ya hay un espíritu humano. ¿Y qué pasa con ese espíritu humano que está en ese embrión? No pasa más que es destruido aquí en la tierra. Ok, entonces mire, nosotros dice la Biblia que participamos de carne y sangre, significa que venimos un día a la tierra. Participamos en este cuerpo humano. Pero también aquí dice la Biblia que también Jesucristo, mire, dice, Él también participó de lo mismo, es decir, en un momento dado vino a la tierra Jesús. ¿Para qué vino y cuál fue el objetivo? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y dice la Biblia que el que tenía el imperio de la muerte, ¿qué significa imperio? Cuando hablamos de imperio estamos hablando, por ejemplo, de un reinado, ¿ok? Por ejemplo, en tiempos antiguos, por ejemplo, el rey de Roma, uno de los reyes de Roma por allá en el siglo II, creo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pues, pero de los reyes, de la reina de Inglaterra, el rey de España, todos ellos en un momento dado, los reinados antes eran de que dominaban, era un imperio, para que usted me entienda. Significa que reinaban sobre otros países, conquistaban países y los sujetaban bajo su dominio. Eso significa un imperio. Claudio César, algo así, no recuerdo cómo se llama ese. Estamos hablando de un emperador romano del siglo II. Bueno, independientemente de eso, yo quiero decirle que cuando habla que Satanás tenía el imperio, dice la Biblia, pero tenía el imperio de la muerte. ¿Qué significa? Que él dominaba y Satanás tenía autoridad para destruir al ser humano en el Antiguo Testamento. Por eso dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el reinado, el imperio y el dominio de la muerte. Todas las personas que usted ve que murieron en el Antiguo Testamento o que mueren en el Nuevo Testamento, todas las personas que cuando hay una muerte prematura, todo esto, mi hermano, yo quiero decirle que todo eso viene como consecuencia de un ataque satánico. Si alguien muere de un virus, si alguien muere de un cáncer, yo quiero decirle que es un ataque satánico. Entonces, el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, el diablo. Pero cuando vino Jesús, dice que lo destronó. Le quitó ese imperio. Le quitó ese reinado a Satanás. Ahora, ¿cuál era el objetivo que viniera Jesús y destronara a Satanás? Era también mire, en el versículo 15, Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ser unos esclavos, a ser servidumbre. En otras palabras, si alguien que tiene temor a la muerte todavía sigue siendo un esclavo. ¿Quién puede tener temor a la muerte? La persona que teme a enfermarse de una enfermedad incurable, por ejemplo, de manera, ¿cómo se dice? Heredada. Mucha gente cree que muchas enfermedades son heredadas. Por ejemplo, dice, mi abuelita o bisabuelita murió de diabetes. Bueno, entonces mi bisabuelita a lo mejor me heredó esa enfermedad. Por eso me tengo que estar haciendo análisis para ver en qué momento se va a manifestar esa enfermedad. Conozco personas así, que saben que sus antepasados murieron de esa enfermedad, que es el diabetes, y ellos se siguen haciendo análisis cada cierto tiempo para ver en qué momento se les va a manifestar. Lo que quiere decir que andan toda la vida atemorizados, creyendo que les va a dar una enfermedad. Pero no es temor a la enfermedad. Sabía que la gente que tiene miedo a enfermarse de algo, no es temor a la enfermedad, es temor a la muerte.
Las personas que ahorita tienen miedo salir a las calles o ir a un supermercado, si usted es de las personas que utiliza, bueno, sabe que en la calle sí tenemos que utilizar el cubreboca, ¿verdad? Sí sabía, porque si no lo suben a la patrulla y le dan 36 horas y aparte creo que paga una multa. Así es que para que no lo suban a la patrulla, bueno, utilice el cubrebocas. El único problema es que lo quiera utilizar, pero por cuestiones de temor en su corazón, por miedo a enfermarse, ahí viene el problema. Porque a usted, si usted se llega a enfermar de ese virus, no va a ser porque no usó el tapabocas, va a ser porque tuvo miedo en su corazón. Por el temor atrae las enfermedades, ¿sabe usted? Y bueno, ahorita vamos a ver algunas consecuencias que han sucedido. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Si vamos a Job capítulo 3. En Job capítulo 3 podemos encontrar a este personaje bíblico. En el versículo 25, dice Job capítulo 3, versículo 25. Si usted ha leído la historia de Job, usted va a encontrar que este hombre le sucedieron diferentes tragedias. Y ahorita vamos a ver qué tipo de tragedias. Dice Job 3:25, Job hablando, dice, porque el temor que me espantaba. Hay personas que pueden tener miedo a algo, ¿no? Miedo a alguien inclusive. Pero aquí estamos hablando de un temor en un alto extremo. Porque es un temor que no nada más es tenerle miedo a subirse a un avión, sino es un temor que le espantaba a este hombre. Le espantaba significa que estaba en su máxima plenitud ese temor. A tal grado que todo le daba miedo. Mire, el temor que me espantaba, dice Job, me ha venido. ¿Qué fue lo que le vino? Lo que él temía. ¿Cuál era el temor que tenía Job? Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En otras palabras, el temor atrae las cosas malas. ¿Sabía usted que con la fe, cuando usted oye la palabra y la cree en su corazón, porque la fe en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, principios espirituales del reino. Pero ¿qué cree? El temor también viene por el oír, porque las palabras de los seres humanos son semillas, así como la palabra de Dios es semilla. ¿Qué es una semilla? Nosotros somos terrenos, eso dice la Biblia. Entonces, sobre un terreno se siembra una semilla. Usted puede escuchar semillas en la calle de diferentes tipos. Ahorita, ¿qué semillas se anda escuchando? Las palabras son semillas. ¿Qué se anda escuchando? ¿Qué dicen las noticias? Pues malas noticias. Que la gente anda muriendo, que tantos muertos en tal lugar, en tal país, que si usted sale a la calle, que mejor se quede en casa, porque si se queda en casa ahí no se va a enfermar. Bueno, la pregunta que yo hago y que siempre les digo, bueno, si ahorita alguien que se queda en casa escondido por temor a un virus, el problema es cómo podrá librarse de un cáncer. ¿Encerrándose en casa? ¿O cómo? Si la estadística de los que se mueren por cáncer son más. Ahora, ¿cómo alguien va a ser libre de la influenza? Es la pregunta. Si los casos de influenza son más que los del virus ese. Entonces, ¿cómo podrán ser libres de la influenza? ¿O cómo fueron libres de la influenza el año pasado? ¿Por qué no usaron tapabocas el año pasado si había influenza? Y murieron miles de personas por influenza. ¿Pero por qué usted no murió? Porque esa noticia no le llegó a sus oídos. Porque esas malas noticias vienen a traer temor en el corazón de los seres humanos. Y el temor es lo contrario a la fe. Por la fe recibimos las promesas del Dios Altísimo. Por la fe somos sanos de enfermedades incurables. Pero por el temor que cree, con el temor nos conectamos al mundo de las tinieblas. Con el temor nos conectamos a las enfermedades, porque las enfermedades vienen de Satanás. Con el temor nosotros mismos atraemos las cosas y las consecuencias malas. Entonces, ¿qué dice Job? En Job 3, capítulo 3, versículo 25, mire. ¿Ya lo tiene ahí? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Pero vamos a ver qué le sucedió a Job. Si leemos el capítulo 1 de Job, usted va a encontrar ahí lo que este hombre
le sucedió. Que mire. Fíjese en el versículo 18, dice: entre tanto que éste hablaba, es decir, un siervo de Job, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, este hombre, Job, perdió a todos sus hijos. Todos los hijos de Job murieron. ¿A causa de qué cree? Del temor que me espantaba, eso me ha venido. ¿Cuál era el temor de Job? Mire, si leemos un poquito antes en el capítulo 1, Job capítulo 1, vamos a leer en el versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado el turno en turno, dice, los días del convite o los días de la fiesta, para que usted me entienda. Acontecía que habiendo pasado la fiesta, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Qué significa que ofrecía holocaustos? Significa que para poder quitar el pecado en el Antiguo Testamento, sobre todo en la ley de Moisés, necesariamente se tenía que sacrificar un cordero y derramar una sangre para expiar los pecados o cubrir los pecados de la humanidad. En este caso, Job vivió antes de la ley de Moisés, pero él entendía que había un principio espiritual, que si se sacrificaba la sangre de un corderito, lo único que sucedía era que cubría el pecado de los seres humanos. ¿Y qué pasa con una persona que tenía pecado? Llegaba Satanás y lo destruía. Entonces Job tenía ese temor que sus hijos habían pecado, y él decía: bueno, si mis hijos han pecado, significa que Satanás va a venir y los va a destruir. Por eso voy a sacrificar animales, voy a derramar sangre para que mis hijos queden cubiertos y Satanás no pueda destruirlos. Pero fue todo lo contrario. El detalle es que sí sacrificaba animales, sí derramaba sangre para cubrir el pecado de sus hijos, pero Satanás no lo agarró por el pecado de sus hijos. Satanás lo agarró por el temor que tenía de que sus hijos hubiesen pecado y Satanás viniera a destruirlos. Es decir, Job tenía miedo que sus hijos murieran. Job capítulo 1 versículo 5 dice: porque decía Job, mire, ¿qué decía Job? Dice que ofreció holocausto conforme el número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días decía Job: quizás habrán pecado mis hijos. Y si pecaron, quizás Satanás quiera matarlos. Todos los días decía eso. Hay padres de familia que he conocido que han muerto sus hijos a causa de que todos los días andan en temor. Un hombre en Estados Unidos llevaba a su hijo, a su bebé, lo subían en la parte de atrás, y siempre le decía a su esposa, cuando él era el líder de alabanza, era una persona que servía al Señor Jesús. Sin embargo, todos los días que se subían al carro decía: bueno, sujeta bien a mi hijo, porque en Estados Unidos igual no se permite traer a un bebé en el automóvil si no lo traes con su silla y su sillita de bebé adaptada al automóvil y con su cinturón de seguridad. Lo mismo es aquí, pero bueno, aquí en México hacemos lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Le decía este joven pareja, el esposo le decía a la esposa: ¿sabes qué? Por favor, ya sujetaste a mi hijo, porque si no, en un accidente se nos va a matar. Y al siguiente día o al tercer día, o cuando les tocaba otra vez servicio, o cuando salían a la calle, al supermercado, igual se subía y luego le decía: oye, ya sujetaste al bebé, porque si no, capaz que se nos va a matar en un frenón. Y así sucedía continuamente. Este hombre hablaba de la muerte de su hijo. Él hablaba entre comillas como si fuera a protegerlo, porque decía: esposa, a ver, dice, ya le pusiste ese cinturón de seguridad, ya lo pusiste en la silla al bebé, porque si no, en un frenón o en un choque el niño se nos va a matar. Y así sucedió durante mucho tiempo, que este hombre hablaba, y lo único que estaba hablando era muerte de su hijo. Y él tenía un temor frecuente de que su hijo fuera a morir. ¿Qué cree que sucedió? Hubo un accidente, el carro volcó, y el único que murió fue el hijo. Ellos dos no murieron los dos. El único que murió y salió volando, por decirlo así, fue el bebé.
y fue el que murió. Entonces, cuando usted tiene temor de que sus hijos salgan a la calle o vayan si van a la escuela y usted anda con un temor frecuente y les da celular a sus hijos y les dice, oye hijo, te voy a estar hablando cada media hora para ver cómo estás. Entonces eso realmente es un temor, eso es miedo, eso es espanto a que sus hijos vayan a morir. ¿Y qué cree? Ese miedo le va a traer la consecuencia. Por eso es importante que usted comience al contrario, en lugar de tener miedo, comenzar a tener confianza en las promesas del Señor, porque hay el Salmo 91:1, mire, puede leerlo, que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Nuestros hijos son la herencia que el Señor nos ha dejado. Y nosotros tenemos que interceder, que orar por nuestros hijos. Hay una sangre de Jesús que se pagó para que nuestros hijos sean protegidos a través de la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿pero qué pasa cuando los bebés son menores a, 10 años? Los hijos siempre van a vivir por la fe de sus padres, porque todavía ellos a lo mejor no ejercen la fe para vivir de manera independiente. Porque dice la Biblia que el justo vivirá por su fe. Es decir, cada persona que recibe a Jesucristo en su corazón va a vivir por su fe o va a morir por su incredulidad. Eso es lo que la Biblia registra. Ahora, ¿qué pasa con el temor? El temor siempre nos conecta a Satanás. Cada vez que usted tiene miedo, eso lo va a conectar con el mundo de las tinieblas. Si usted tiene miedo a hacerse un análisis porque cree que le va a salir diabetes, o tiene miedo a que un día le va a dar cáncer, ¿qué cree? Cuando menos lo espere, le van a diagnosticar un tumor. Y no le estoy profetizando ni augurando su futuro. Le estoy diciendo lo que usted debe de cortar de ya. De ya usted tiene que cortar esa idea de que se va a morir de una enfermedad incurable. De ya tiene que cortar con esa idea. Porque si no, ¿qué cree? Y si usted no hace caso a la enseñanza del Señor, a fin de cuentas se va a suceder lo que usted temía, así como Job. Mire, ahora, ¿qué pasó? Job tenía miedo que sus hijos murieran porque habían pecado. Tenía miedo que sus hijos murieran. Más adelante, usted puede encontrar en el versículo 'vamos a ver un poquito también otras cosas que perdió Job a causa del temor. Mire, dice el 16, aún estaba hablando, es decir, otro siervo de Job estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte. Esa palabra, fuego del cielo cayó. Fuego de Dios cayó, mi hermano, solamente era la percepción de lo que ellos veían. Para la historia o para el contexto judío, todo provenía de Dios, sea bueno o sea malo. No porque la Biblia diga aquí que fuego de Dios cayó, significa que realmente fue Dios el que mató. ¿Por qué razón? Porque este libro de Job está escrito en el Antiguo Testamento donde no había luz ni revelación realmente de dónde provenían las cosas malas. Si no, mire, lea Juan 8:44. ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Alguien lo tiene ya? Juan 8:44. ¿Alguien lo tiene por ahí? Léalo alguien en voz alta para que no vean que yo soy el que... Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, mire, ahí dice que Satanás ha sido el padre de mentira desde el principio de la creación. Pero también habla una frase que dice homicida. ¿Quién es un homicida? Pues aquel que mata, ¿no? Y dice que Satanás ha sido homicida desde el principio. Entonces, esta parte, si regresamos a Job capítulo 1, versículo 16, dice que cayó fuego de Dios del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, realmente ahí no fue Dios.
fue la percepción de la persona que vio lo que vino en manifestación, que es fuego que cayó y mató a todas las ovejas, ¿ok? Entonces, mire, llegamos a Job capítulo... Nuevamente Job capítulo 3. Y así sucesivamente le acontecieron muchas circunstancias. Perdió todos sus bienes. Y no nada más perdió sus bienes, sino que también este hombre llamado Job también se enfermó de una enfermedad, de una sarna maligna. Ese creo que viene el capítulo 2 de Job, si tengo oportunidad de leerlo. Mire, vamos a leer Job capítulo 2. Job capítulo 2 dice, vamos a leer el versículo. A ver, ¿alguien tiene ese dato? ¿Tienes ese dato ahí, Michelle? Job capítulo 2:7. Ok. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Mire, allí literalmente estamos viendo que fue Satanás el que le puso la enfermedad a Job. Hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, es como un tipo lepra. Una sarna maligna es como un tipo lepra. Entonces Job también estuvo enfermo y la Biblia dice que el que lo enfermó fue Satanás, el diablo. Y todo esto que usted puede ver ahí como malas noticias, la muerte de sus hijos, perdió sus ganados y aún todavía tenía una sarna maligna. Todo eso le sucedió simple y sencillamente porque Job dijo, me aconteció lo que yo temía, me sucedió lo que me espantaba. En otras palabras, el temor siempre va a traer consecuencias malas, porque el temor es lo contrario a la fe. El temor es dudar la promesa del Señor que Él nos ha saciado de larga vida, que Él nos protege donde quiera que andemos. Eso realmente es el temor. El temor es lo contrario a la fe. Pero dice que la fe viene por el oír la palabra. Cuando usted oye la palabra, entonces va a adquirir la confianza de que Dios siempre lo va a cuidar donde quiera que usted ande. Esa es la confianza que tenemos nosotros, ok. Bueno, regresando vamos a ver Colosenses capítulo 2. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? ¿Qué más hizo? Ahorita le quiero dar confianza. Todo lo que usted puede hacer en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y todo lo que podemos conquistar en Cristo Jesús. Cuando no conocemos la palabra, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando no conocemos quiénes somos en Cristo Jesús, lo único que sucede es que vamos siempre a estar a expensas y sujetos a que Satanás nos dañe en cualquier momento. Siempre vamos a estar. ¿Por qué? Porque si viene una enfermedad, ¿qué dice la gente? Por ignorancia. Que muchas personas están en el hospital ahorita echando la culpa a Dios. Y mucha gente se pregunta, bueno, Dios mío, ¿por qué mi hijo fue el que tuvo que tener leucemia? ¿Por qué mi hijo fue el que nació mongolito? ¿O por qué mi hijo le tuvo que suceder este accidente, Señor? ¿Por qué mi hijo tuvo que ser el atropellado? Y muchas personas hay así preguntándose. Pero yo quiero decirle que todo esto, mi hermano, es porque el ser humano está alejado de Dios. Primero. Y segundo, porque no conoce su herencia en Cristo Jesús, la cual le vamos a leer ahora. ¿Ok? Mire, en Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, esto es lo que hizo Cristo Jesús. Dice, despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una Biblia que dice que es la Biblia latinoamericana. Dice, cuando habla de principados está hablando del mundo de las tinieblas. Está hablando de Satanás, los gobernadores de Satanás. Sabía que en el mundo de las tinieblas existen rangos. Por ahí viene en Efesios capítulo 3, no sé si del 13 en adelante, 14 por ahí. Vienen a Efesios capítulo 6, nos dice que hay huestes espirituales de maldad, significa son espíritus de maldad, ¿no? Pero también nos dice que hay gobernadores de maldad. También nos dice que hay, ¿qué? Principados. Nos habla de potestades. Es decir, en el mundo de las tinieblas hay todo un rango, todo un ejército de las tinieblas. Ahora, el mundo de las tinieblas está contra ¿qué cree? Contra la creación de Dios.
Siempre Satanás está para destruir toda creación del Señor, para dejar a Dios avergonzado. Desde un principio siempre lo hizo. ¿Cuál es la creación perfecta del Señor aquí en la tierra? Somos los seres humanos. Somos la creación perfecta de Dios. Si no, véase. O sea, todo lo que el Señor le puso a usted, mi hermano. O sea, imagínese, desde el momento que diseñó el cuerpo del ser humano. ¿Sabías que usted lo diseñó con un sistema inmunológico para que no lo tocaran ni los virus ni las enfermedades? Él lo diseñó con un sistema inmunológico, es decir, le dio autodefensa a su cuerpo. ¿Cuál era el objetivo del Señor de darle una autodefensa? Para que usted no tenga que morir antes de tiempo. Entonces no tenemos por qué echarle la culpa a Dios que Él se quiere llevar al ser humano antes de tiempo. Entonces, ¿para qué me dejó un sistema inmunológico si Él me envió un virus? ¿No cree que es algo ilógico creer que Dios envía las enfermedades cuando Él mismo nos dejó un sistema inmunológico para que ese mismo sistema inmunológico repeliera, destruyera y no permitiera que entraran los virus ni las enfermedades? Ok, no nada más le dejó un sistema inmunológico, tan solo el hecho de todo lo que hace usted para respirar. Cuando usted respira oxígeno, ¿sabe lo único que hace? ¿Sabe lo que hace su corazón? Bombea la sangre por todo su cuerpo. Y sabe que cuando usted respira el oxígeno, la combinación entre el oxígeno y la sangre, o sea, el oxígeno lo que hace es como, bueno, oxigenar la sangre, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa si usted no respira oxígeno? Pues su sangre no va a estar oxigenada, su sangre va a estar contaminada. Y así sucesivamente. Le dejó el hígado. ¿Para qué cree que le diseñó el hígado? Para que eliminara todas las sustancias que iban a afectar su cuerpo, porque en el hígado queda, es como un sedazo, es como un filtro. Ese es el hígado. Él le diseñó un hígado. ¿Para qué cree que le diseñó el sistema circulatorio? ¿Para qué cree? Para que tuviera una buena estabilidad su cuerpo, para que trabajara su cuerpo perfectamente. Y así sucesivamente usted comienza a ver el cuerpo del ser humano y usted dice, bueno, el Señor, ¿para qué me diseñó los ojos? ¿Para qué contactó mi cerebro con mis ojos? ¿O el cerebro está contactado con todo mi cuerpo? ¿Para qué diseñó esta parte de mi cuerpo? Usted se da cuenta todo la maravillosa creación de Dios cuando diseñó el cuerpo del ser humano para que trabajara perfectamente. ¿Pero qué cree? Vino Satanás, mete ideas en el ser humano por ignorancia comienza a hablar cosas que no debe de hablar. Por ejemplo, muchas personas ya están hablando del virus, muchas personas hablan de enfermedades, muchas personas tienen temor a morirse de enfermedades y comienzan a hablar del hecho que cambia el clima de caluroso a frío, pues para que se me entienda. Y de repente la gente que cuando estornuda, ¿qué dice? Yo creo que me voy a enfermar. Cuando estornuda, ¿qué dice? Yo creo que me va a dar pulmonía. Cuando estornuda, ¿qué dice? Yo creo que me va a dar gripe. Entonces las personas están hablando muerte en lugar de hablar vida. ¿Por qué qué necesidad hay de que, yo creo que me va a dar vieja, yo creo que me va a dar gripa? ¿Qué necesidad hay? ¿Habrá una necesidad de hablar eso? No, pero sabe, lo único que está hablando es muerte. Para su cuerpo, usted está hablando muerte si usted habla así. Al contrario, alguien estornuda que dice, no, soy sano por las heridas de Jesús, porque Él llevó toda enfermedad en la cruz para que yo sea libre de toda enfermedad, de toda gripe, toda pulmonía o toda enfermedad respiratoria en el nombre de Jesús. Creo que recibo sanidad, creo que el Espíritu Santo es el que le da vida a mi sistema inmunológico, le da vida a mi sistema respiratorio para que ningún virus, ninguna bacteria lo pueda tocar. Empezamos a hablar la palabra de Dios en lugar de hablar muerte. ¿Me entiende? Por eso necesitamos educarnos. Necesitamos educarnos. Entonces, Colosenses 2:15, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice que despojó ¿a quién? A los principados, despojó a las potestades y dice que los exhibió públicamente. ¿Sabía que Satanás tenía el dominio? Ya le leí ahorita en Hebreos 2:14. El que tenía el imperio de la muerte ¿era quién? El diablo, eso dice la Biblia. El que fue homicida desde el principio fue Satanás, el diablo. Pero vino Cristo Jesús, muere en la cruz y resucita el tercer día. Pero cuando resucita el tercer día, ¿qué cree? Entonces dice que empieza y le quita y le roba toda la autoridad que tenía Satanás y lo exhibe públicamente.
Por eso dice Hebreos 2.14 en la Biblia de las Américas, Colosenses 2.15, la Biblia latinoamericana dice, le quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Y hay una que se llama la Biblia el lenguaje sencillo de Colosenses 2.15, dice, Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. En otras palabras, Efesios capítulo 2 dice que el que tiene el príncipe de la potestad del aire, dice que es Satanás el diablo. El príncipe de la potestad del aire. Pero lo que hizo Cristo Jesús fue morir en la cruz, ir al infierno y al tercer día, ¿qué cree? Resucitar de entre esos muertos del infierno. Pero cuando es resucitado por el Espíritu de Dios, entonces Cristo Jesús dice que proclama su victoria y en ese momento, según la Biblia en lenguaje sencillo, dice que los paseó como prisioneros en su desfile victorioso. ¿A quién? A todo el mundo de las tinieblas, incluyendo a Satanás. Lo que quiere decir que Satanás ya fue derrotado, mi hermano. Lo que quiere decir que Jesucristo inhabilitó a Satanás. Pero usted tiene que saber eso. Porque si no, de otra manera, usted cree que Satanás todavía es como un ente poderoso. Mucha gente lo ve así. Mucha gente ve a Satanás como un hombre grandote y que tiene todo el poder para hacerle el daño que usted quiera. Inclusive hay gente que le tiene miedo hasta a los fantasmas. Le tiene miedo a los duendes, le tiene miedo a los espíritus ahí que andan moviendo cucharas y cosas. Entonces significa que usted no entiende todavía quién es usted en Cristo Jesús. Porque esos demonios, esos espíritus que le andan moviendo las cazuelas en su casa, mi hermano, no, mujer, no es su esposo que se levanta a las 3 de la mañana a comer porque usted no le da comida en la cena como debe ser. No. A lo mejor son los espíritus, esos duendes, o no sé cómo se llama ese movimiento. Entonces es el mundo de las tinieblas. Son espíritus satánicos que andan ahí moviéndose. Cuando uno ve a un muerto y que dice, vi un fantasma circulando por la calle a tal hora. Oye, todos esos son demonios, espíritus de Satanás. Pero hay gente que le tiene miedo a eso. En Cristo Jesús ya no se debe tenerle miedo a eso. Porque dice que Jesús ya los venció. Ya están vencidos. Pero vamos a ver quién es usted. Cristo Jesús ya los venció. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Arrebató las llaves del reino. Satanás, ¿sabía usted que tenía el dominio del reino? De las tinieblas, el dominio de la muerte. El planeta cayó bajo el dominio satánico. En Génesis 3:17 le dijo el Señor a Satanás, en el 3:16 por ahí, le dice a Adán, Dios le dice a Adán que la tierra cayó en maldición por causa del pecado que cometió Adán. Adán le dio todo el dominio y el reinado de la tierra a Satanás, el diablo. Por eso el que tenía el imperio de la muerte era Satanás. Él decidía quién moría, quién no moría. Por eso Satanás destruyó a los hijos de Job. Por eso le puso una sarna maligna a Job. Entonces llega Jesús y le quita ese reinado. Le inhabilitó ese poder satánico. Y luego dice Apocalipsis 1:17, dice, cuando le vi, dice el apóstol Juan, que es el autor del Apocalipsis, dice, cuando le vi, dice el versículo 7, Apocalipsis, ¿qué? 1:17, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Era Jesucristo hablándole al apóstol Juan. Dice, y el que vivo. No temas, yo soy el primero, el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. O sea, si leímos Hebreos 2:14 y vimos ahí que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, el diablo, ahí no lo dice en Hebreos 2:14.
Pero dice que Cristo a través de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás el diablo. Y aquí ya nos dice que ahora cuando Él resucita tiene las llaves de la muerte y del Hades. Significa que Satanás ahora no puede destruir a un hijo de Dios. Significa que un hijo de Dios no tiene por qué morir de cáncer, ni en un accidente, ni de un paro cardíaco, pero necesita ser hijo de Dios. ¿Y cómo puedo ser hijo de Dios, pastor? Pues mire, es sencillo. Usted cree en su corazón y habla con su boca que Jesús es el Señor, que es su Señor, es su Salvador, que Jesús murió en la cruz por usted, usted lo reconoce, lo cree, y en ese momento dice que hay un nuevo nacimiento espiritual. Creemos en Jesús, y Jesús que cree viene a habitar a su corazón. Y desde ese momento, ¿qué es lo que sucede? Desde ese momento, usted ya es ahora un hijo. Y ya Satanás no tiene dominio para que lo mate cuando él quiera a usted. Ni a sus hijos, ni a sus descendientes. ¿Ok? ¿Qué dice Jesús? Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, ya Jesús rescató. ¿Qué significan las llaves? La palabra llaves es un simbolismo para identificar que tiene autoridad. La palabra llave significa autoridad. Para abrir o inclusive para cerrar. Y esa autoridad que cree, ya la tenemos los que tenemos y conocemos a Cristo Jesús. Los hijos de Dios ya tenemos esa autoridad. Por eso usted no debe tener temor a que un virus lo va a dañar, porque usted tiene la autoridad para echar fuera ese virus. Usted tiene la autoridad para sacar ese virus. Usted tiene la autoridad para que un cáncer desaparezca de su cuerpo. Usted tiene autoridad. Por eso yo no le tengo temor a un cáncer. Por eso no le tengo temor a un virus. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 1:18. Estuve muerto, dice Jesús, pero he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Nuevamente resucita el Cordero. Y cuando resucita, rescata la autoridad de la muerte. Por eso la muerte no puede prevalecer en los hijos de Dios. Ni la muerte eterna para irnos al infierno, ni la muerte física para tener que morir antes de los 120 años. No tenemos por qué morir antes de los 120 años. Y todo ser humano que murió es porque desconocía que Cristo ya tenía la autoridad de la muerte. Ya había rescatado esa autoridad de la muerte, que antes en el Antiguo Testamento, hasta Moisés, reinó la muerte, dice Romanos capítulo 5, versículo 14. Del 12 al 14, si tiene oportunidad de leerlo, mire. Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es, por Adán entró el pecado. Y por el pecado, ¿qué fue lo que entró? ¿Qué introdujo Adán por su pecado? Introdujo a la muerte. Así es que si alguien, un familiar de usted se murió antes de tiempo, mi hermano, yo quiero decirle que no le eche la culpa a Dios. Fue Adán el que introdujo esa muerte. Entonces entró por un hombre el pecado y por el pecado se introdujo la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley dice no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte. ¿Desde dónde? Desde Adán hasta Moisés, dice el 14. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y Hebreos 2:14 dice que el que tenía el reinado, el imperio de la muerte era Satanás, el diablo. Pero Cristo Jesús resucita y arrebata esa autoridad sobre la muerte. Por eso los hijos de Dios no tenemos que morir antes de tiempo. Porque Jesús ya rescató esa autoridad, rescató las llaves para abrir o cerrar. Es decir, si alguien muere aquí es porque violó leyes espirituales, principios espirituales de vida o de muerte. En Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en poder de lo que hablamos. Por eso le digo, ¿qué hace usted o qué dice usted cuando estornuda? ¿Me va a dar gripe? Yo creo que me voy a enfermar. Hay cambio de clima, me va a dar pulmonía. ¿Qué es lo que decimos? Si usted es de las personas que estornuda y viene el cambio de clima y ya está pensando que se va a enfermar, es porque usted mismo se está trayendo su propia muerte y destrucción. No le eche la culpa a Dios. No le echemos la culpa a Dios, es su propio temor. El temor a que va a venir el cambio de clima y se va a enfermar. Es un temor
que atraen las cosas satánicas aquí en la tierra. Ok, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué más nos dice? Dice el 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de las tierras. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él ya pagó todo el precio derramando su sangre, nos lavó, nos limpió. Y aquí viene el 6, mire. El rey en el Antiguo Testamento era Satanás, que tenía el imperio de la muerte. Él era el que tenía el imperio, el dominio. Pero aquí ya nos dice todo lo contrario. Cristo resucita y dice el versículo 6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora somos reyes. ¿Qué hace un rey? Un rey domina, reina y tiene un imperio. Y eso siempre lo va a encontrar en todos los lugares, mi hermano. Sea en la antigüedad, sea en la actualidad, pero siempre un rey va a reinar, dominar y va a tener un imperio. Y si Él nos hizo reyes y sacerdotes, si nos hizo reyes significa que ahora nosotros tenemos un imperio, tenemos un reinado y tenemos un dominio. Ahora podemos dominar sobre la muerte. La muerte no puede prevalecer, es decir, una enfermedad que viene a destruir su cuerpo no puede prevalecer porque ahora ya es un rey usted. Ahora ya reinamos y dominamos nosotros, pero lo hacemos no por nuestras fuerzas, lo hacemos por la autoridad y el poder que nos delegó Jesucristo. ¿Me entiende? O sea, yo no digo, ya dominio y tengo un imperio, sí, pero ese imperio va aunado a que Cristo Jesús habita en mí y habita en usted. Va aunado ese imperio a que ya tengo el poder del Espíritu Santo. Usted lo puede recibir también esta mañana, los que no lo tienen. ¿Estamos entendiendo ahí? Romanos 5:17. Él ya nos hizo reyes y sacerdotes. Somos reyes ya. Y un rey reina, un rey domina. Romanos 5:17, ¿qué dice? Así que ¿listo? Romanos 5:17. ¿Ya lo tiene? Dice así, mire. Pues si por la transgresión, es decir, por el pecado de uno, ¿qué reinó por el pecado de uno? La muerte reinó. Aquí nos dice el contraste. Lo contrario, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ahora nosotros debemos reinar en vida. Reinamos en vida ya. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio, por uno solo Jesucristo. Pero también viene quién va a reinar, mire, ¿quién va a reinar? Los que reciben la abundancia y la gracia. Pero si usted no conoce ni siquiera la gracia de Jesús, ¿cuál fue la gracia? El regalo de Jesús, porque la palabra gracia significa el regalo de Jesús. ¿Cuál fue el regalo? Que Él llevó toda maldición en la cruz. Y no nada más llevó la maldición en la cruz, que murió, bajó al infierno. Y no nada más bajó al infierno, al tercer día resucitó y eliminó e inhabilitó toda actividad satánica y todo poder satánico aquí en la tierra. Y no nada más quitó o inhabilitó todo poder satánico, sino ese poder hay alguien que dijo, ahora vas a reinar tú en lugar de Satanás. ¿Quién es el que cree que reina aquí? La iglesia de Jesucristo debe reinar aquí. Pero si usted se pregunta, pastor, ¿pero por qué muere mucha gente? Entonces, ¿significa que ya no reinamos? No. Satanás solamente reina con los que no tienen conocimiento. Satanás reina única y exclusivamente con los que no conocen su herencia. Satanás mata y destruye a los que no saben cómo defenderse de Satanás, el diablo. Es sencillo. Por eso la gente muere, porque no sabe cómo defenderse de Satanás, el diablo. Porque en lugar de hablar vida, comienzan a hablar muerte con sus palabras. Comienzan a hablar muerte. Entonces dice que nosotros debemos de reinar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que debemos de reinar nosotros en vida? Dice que nosotros debemos reinar. Si la muerte reinó por un hombre llamado Adán,
Viene Jesucristo y comenzamos nosotros a reinar aquí. Reinamos aquí en vida. Dominamos y tenemos un imperio dado por Jesús. ¿A quién? A sus hijos. Y no habla de una religión ni otra, ¿eh? Es aquel que conoce a Jesucristo. Es aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. Es aquel que Jesucristo le dio autoridad. ¿A quién le da autoridad? A todo aquel que recibe a Jesús. A todo aquel que cree en Jesús le da autoridad. Si no, lea Mateo 10:1, mire. ¿Por qué tenerle miedo a un virus? ¿Por qué tenerle miedo a un cáncer o a una enfermedad incurable? Mateo 10:1 nos los dice, mire. Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad a los 12. Le dio autoridad a Pedro, a Juan, Santiago, Jacobo. Hasta el Judas que lo entregó le dio autoridad ahí. ¿Cuánto más nosotros? No cree que esa autoridad era para los 12 nada más. Era para nosotros también. Les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, es decir, todo espíritu satánico. ¿Para qué? Para que los echaran fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la garantía que usted tiene. Esa es la garantía que usted tiene. Que Jesús ya le dio la autoridad, pero si usted no conoce la autoridad, pues ¿qué va a decir? Pues Diosito me mandó este cáncer, pues ya me quiere llevar y ya me voy a ir. Y hay gente que en lugar de tomar autoridad, ¿sabe qué es lo que hacen? Pues tengo una casa, voy a ir con el notario para ver a quién se la deja, a ver quién es el heredero. Voy a dejar arreglada mi pensión para que a mis hijos les llegue. Y la gente literalmente están cavando su propia tumba con esas acciones, porque esas acciones son de temor, miedo a que va a morir. No importa el diagnóstico médico. Lo que importa es lo que usted cree que Jesús hizo por usted. Y si usted se apropia de ello, no importa la enfermedad, por más agresiva y por más terminal que sea, Él lo va a librar de esa enfermedad. Pero debemos de tener fe y acciones de fe. ¿Qué hace cuando le dan una mala noticia? Pues la gente actúa al revés. Empieza a dejar viendo al notario para ver a quién le deja los bienes. Viendo la funeraria para no dejarle gastos a sus hijos. Empiezan a ver qué funeraria voy a contratar para mi propia tumba. Pero todo lo contrario, mi hermano, cuando alguien está con una enfermedad terminal, al contrario, debe venir a escuchar la palabra en iglesias así como ese tipo. Porque aquí, ¿qué cree? Va a sanar de la enfermedad incurable. No va a sanar por mí, Pastor Sergio Soto, no. Va a sanar por el Espíritu de Dios que está entre nosotros. ¿Me entiende? Para que no piensen mal. Va a decir, el pastor, ¿a poco él sana? Bueno, no me importa lo que piense la gente. Lo que sí sé que la gente va a sanar si usted la invita para acá. Eso es lo que sí estoy seguro. No por mí, sino por el poder del Espíritu Santo que está habitando entre nosotros. ¿Me entiende? Mateo 10:1, a usted le dio autoridad ya para que echara fuera el espíritu inmundo. Lo puede ver ahí, léalo otra vez con sus ojos tapatíos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Usted tiene autoridad sobre Satanás. Usted tiene autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a un espíritu de cáncer? ¿O por qué tener miedo a un espíritu de diabetes? ¿O por qué tenerle miedo a un espíritu de ese virus, como se llame, que anda circulando? Si no voy a morir yo de ese virus, ni usted tampoco, si usted lo cree. ¿Se escucha jactancioso? Sí. Pero yo creo lo que la Biblia dice, yo no creo lo que una religión dijo o una religión me mintió. Yo creo lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que Él me hizo rey y tengo dominio sobre la muerte, significa que lo puedo utilizar en este momento. Ese dominio, esa autoridad de Cristo Jesús. Las llaves ya las tenemos nosotros. Las llaves de la muerte las tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio esa autoridad. Aquí está, autoridad sobre los espíritus inmundos. Ya no puede venir un espíritu de cáncer a matarme a mí, ni a usted tampoco, si usted cree esto. Y ya para concluir, si alguien viene enfermo, va a sanar el día de hoy.
porque es el Señor el que lo va a librar de la muerte prematura. ¿Ok? Entonces, mire, Mateo 16, 19, las llaves que Cristo Jesús, las llaves de la muerte, que Cristo Jesús le arrebató a Satanás, que tenía el reinado de la muerte. Esas llaves que cree, nos las trasladó a nosotros. Vamos a leer desde el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Es la palabra Petros en griego. Pedro, ¿qué cree que estaba simbolizando ahí? ¿A quién cree que estaba representando Pedro? A mí y a usted. A usted y a mí nos está representando. Cuando habla de Pedro, está hablando de sus discípulos. Yo soy un discípulo de Jesús. Y usted, si sigue escuchando la palabra con nosotros, también será un discípulo de Jesús. Si me trata a Lucas, pues igual. No le garantizo que vaya a vivir muchos años sobre la tierra. Pero si sigue escuchando las palabras que estamos hablando, porque no son mis palabras, son las palabras de Jesús las cuales salen por mi boca, entonces usted va a tener vida. Y va a vivir muchos años sobre la tierra. Porque le vamos a instruir en base a este manual, mire. Este manual es el que le estoy leyendo ahorita. Este manual, no son mis conceptos, no son mis ideas, es este manual. Este manual, aquí vienen las llaves de la muerte. Ahí vienen las llaves. Ok, yo solamente soy un pequeño medio que utiliza Dios para hablarle y decirle que hay un manual de vida. Un manual para que usted sane enfermedades. Un manual para que se vaya al cielo cuando parta esta tierra. Si tiene dudas si va a ir al cielo o al infierno, bueno, pues reciba a Jesús. Y si usted cree realmente y nace de nuevo, entonces va a ir al cielo. Es una garantía. Versículo 18, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora voy a mencionar con mi nombre, porque Pedro me estaba representando a mí, que soy parte del cuerpo y de la iglesia de Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Sergio, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. Y a ti, Sergio, te daré las llaves del reino. Y dice la Reina Valera 60, del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero si usted lo investiga en otra traducción, le voy a leer otra traducción, la Biblia, el lenguaje sencillo, le dice, a ti te daré autoridad en el reino de Dios. No menciona el reino de los cielos, menciona el reino de Dios. Siempre cuando la Biblia habla del reino de los cielos, está hablando del reino de Dios. ¿Pero qué cree? El reino de Dios no cree que esté en el cielo ahorita. Dijo Jesucristo en Mateo capítulo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros aquí a la tierra el reino de Dios. O sea, el reino de Dios ya está aquí. Jesús ya lo trajo cuando Él murió y resucitó. Él ahora nos trajo el reino de Dios aquí en la tierra. Trajo un reinado, un dominio y un imperio. ¿Y a quién cree que se lo entregó? A los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia textual, Mateo 16, 19, te daré las llaves del reino de los cielos, dice, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos. Y todo lo que tú permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en la tierra, en los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso es lo que nos dice la Reina Valera 60. Todo lo que nosotros permitimos como hijos de Dios será permitido. Si yo permito hablar muerte y digo, yo creo que me va a dar una gripa, yo estoy permitiendo que Satanás venga y dañe mi cuerpo. Pero si yo estornudo achús y digo, soy sano por la llaga de Jesús, declaro que el Espíritu Santo vivifica mi cuerpo y echo fuera toda
Todo virus, toda bacteria, toda enfermedad la seco y la echo fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Qué cree que estoy? Estoy impidiendo que el mundo de las tinieblas toque mi cuerpo. Todo lo que yo permita, entonces, ¿qué cree? Será permitido y el poder del Espíritu Santo vendrá a manifestarse y sanarme de toda dolencia y toda enfermedad. A ti te daré las llaves del reino de Dios. Todo lo que tú ates o todo lo que tú permitas aquí será permitido en los cielos. Cuando habla de los cielos está hablando del mismo reino, está hablando de Dios mismo, está hablando que Dios permite también lo que usted permite. Si usted permite morirse antes de tiempo porque dice, pues no sé si voy a vivir el 2021, ya con esa cuestión de que anda un virus, anda otro virus, pues ya no sé si voy a vivir. Usted está permitiendo la entrada de la muerte en su vida cuando Él ya le dio el reinado y el dominio sobre la muerte. Usted puede atar o desatar. Usted puede atar a la muerte o desatarla sobre su vida. Usted puede permitir al espíritu de muerte que llegue o puede prohibirle al espíritu de muerte para que no llegue. Usted tiene ya el reinado, tiene las llaves, por eso las llaves significa autoridad. Cuando habla de llaves la Biblia, en esa historia, significa que Él ya nos da autoridad. Así es que la muerte no puede venir. Imagínense, se le presenta a la huesuda a medianoche, ya vengo por ti, hijo mío. Y todo le dice, hijo mío, ¿no? Vengo por ti a llevarte ya porque Dios te está pidiendo en los cielos. Y usted que dice en el sueño, ay, sí, muertecita huesuda, venga por mí, ya me voy con Dios. Pero ¿qué hace usted? Al contrario, hasta en el mismo sueño le debe salir el nombre de Jesús, porque ahí hay autoridad en el nombre de Jesús. El Señor nos dejó el nombre de Jesús aquí en la tierra para que echásemos fuera toda enfermedad, toda dolencia. Por eso dice Juan 14:12, todo lo que demandares, todo lo que pidieres, todo lo que tú exijas aquí en la tierra, en mi nombre, dice Jesús, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Así que aquí están, el Espíritu de Dios y hay ángeles. ¿Qué impide que usted sea sano? Nada. Las llaves del reino ya las tenemos. Las llaves de la muerte ya las tenemos. Nosotros decidimos si morir antes de tiempo, antes de los 120, o decidimos si vivir hasta los 120. Bueno, yo voy a vivir más tiempo, yo los voy a enterrar a todos ustedes, con todo el respeto que se merecen. Yo voy a ir 147 años, estaré en el sepelio de cada uno de vosotros. Y me iré juntamente con Michelle y Melanie al cielo. Y mi esposa irá agarrándose de las piernas de cada uno. Cada vez que yo diga que voy a ir 147, las tres tienen que estar diciendo, sí, nos iremos juntamente contigo a los 147. Tienen que ejercer fe ellos. No sentirse, ay, ¿por qué no me contempló a mí en los 147? Bueno, ya depende de ellos. Siempre que alguien diga algo, voy a vivir 120 años, diga, en el nombre de Jesús yo también voy a vivir. Porque usted está, ¿qué cree? Utilizando las llaves del reino para vivir 120 años. No se quede callado, porque en los que son calladitos, Satanás viene ahí y los agarra bien bonitos. Satanás no es alguien con el que usted puede jugar, mi hermano. No ande bailando tango con Satanás. Satanás no juega, Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Satanás no viene a jugar. Por eso no estamos jugando aquí. Aquí estamos aprendiendo principios espirituales con los que usted se puede defender del mundo de las tinieblas, de Satanás el diablo. Entonces, ¿ya tengo autoridad sobre la muerte? ¿Satanás podrá venir a matarme de un accidente? Pues no. ¿Cómo me va a matar en un accidente? Yo ya tengo las llaves. ¿Pero qué cree? Esas llaves, para que las llaves y la autoridad se manifieste aquí, yo tengo que empezar a hablar lo que está escrito en la palabra como herencia para mí. Deuteronomio 28:6 dice que bendito es mi entrar y bendito es mi salir. Yo salgo a trabajar, regreso al trabajo y ¿qué creen? No me sucede nada porque estoy hablando de lo que está escrito como una herencia para mí. Pero usted tiene que empezar a instruirse en lo que Dios dice en la palabra respecto a ustedes.
Porque si no, mi hermano, con todo el respeto, decía mi abuelita, se lo va a llevar pifas. Y cuando decía pifas se refería a la muerte. No creo que existe el tal pifas. ¿Le quedó claro Mateo 16, 19? ¿Le quedó claro? A ti te daré las llaves del reino de Dios. Y todo lo que ustedes aten será atado en los cielos. Pero todo lo que ustedes desaten será desatado en los cielos. A ustedes les daré, a ti te daré, dice el Señor, las llaves. A ti ya te di, en otras palabras, las llaves del reino de Dios. Todo lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido en los cielos. Y todo lo que tú impidas o prohíbas será prohibido en los cielos. Ya tenemos esa autoridad. Por eso yo impido que la muerte llegue a mí, la muerte prematura. Por eso yo impido que la enfermedad llegue a mí. Por eso yo impido que los virus lleguen a mí en el nombre de Jesús. Y si yo lo impido, está impedido también en el mundo celestial de mi Padre. ¿Lo capta? Y así le puedo dar bastantes textos bíblicos más a nuestros amigos que nos ven por internet también. Puedo darle muchos textos bíblicos más. Pero yo quiero darles una confianza. Que independientemente que se estén hablando malas noticias, principalmente deje de oír las malas noticias. Deje de oír estadísticas de cuántas mujeres están muriendo de cáncer de mama. Deje de oír noticias cuánta gente está muriendo por ese mentado virus. Deje de oír noticias cuánta gente se muere por el dengue. Gente murió por el dengue el año pasado, mi hermano. Y aquí estuvo lleno de dengue toda esta zona. ¿Y por qué cree que no le tocó a usted? Principalmente a los que no conocen a Cristo, por la misericordia de Dios no le tocó. Pero dele gracias a Dios que llegó el momento, el día de hoy en que usted conoce que tiene autoridad, tiene llaves. Llaves de la muerte, para que la muerte no venga a destruirle cuando ella quiera. La muerte no nada más es irse al cielo y ya me fui de esta tierra. No, hay un espíritu que se llama el espíritu de muerte. En la Biblia lo menciona. Un enemigo en 1 Corintios 15, 26. Que el postrer enemigo que será destruido, dice ahí, será la muerte. La muerte es un enemigo de Cristo Jesús. Por eso la muerte no viene de Dios. La muerte viene de Satanás, el diablo. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, tarde. Gracias al Señor que llegamos hasta este tiempo. Y haga esta oración para que reciba a Cristo Jesús ahí. Padre, te damos gracias. Vamos a gracias te damos, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque eres un Dios de pacto. Gracias, Señor, porque por esa autoridad que nos has delegado como tu cuerpo, como tu iglesia aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque ahora la muerte no puede venir a destruirnos. Gracias, Jesús, porque hemos vencido ya, porque tú venciste. Cuando resucitaste, despojaste a todo principado, autoridad de las tinieblas. Los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos. Y los llevaste prisioneros en ese desfile triunfal. Cuando tú ibas resucitando, Señor, principados, autoridades estaban encadenados ya. Así es que ahora, Señor, te damos gracias por ese imperio que nos has delegado. Porque no es por nuestras fuerzas, sino es por tu espíritu y la autoridad delegada tuya, Jesús. Y ahora nosotros tomamos toda autoridad sobre toda manifestación satánica aquí en la tierra, en esta ciudad, en este estado y en este país. En el nombre de Jesús te inhabilitamos, Satanás, y espíritu de muerte te inhabilitamos ahora, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo con cada persona que nos está viendo ahora por internet. Nos ponemos de acuerdo unánimes, tomando autoridad sobre ese virus en el nombre de Jesús. Lo secamos de raíz ahora.
En el nombre de Jesús, deja de existir en el nombre de Jesús. Satanás, te prohibimos que continúes metiendo ideas en nuestros gobernantes. En el nombre de Jesús. Ahora declaramos el Espíritu de Dios, poniendo el querer como el hacer, influenciando cada mente, cada corazón de nuestros gobiernos en el nombre de Jesús. Prohibimos en el nombre de Jesús que continúe en el nombre de Jesús y que se prolongue toda esa pandemia. La prohibimos en el nombre de Jesús. Y ahora llamamos vida a cada cuerpo de cada persona que nos ve por internet. Estamos aquí. Llamamos vida al sistema inmunológico. Llamamos vida en el nombre de Jesús a cada célula defensiva. Glóbulos blancos ahora sean restablecidos y sanos. En el nombre de Jesús. Diga, yo recibo sanidad en mi cuerpo por la llaga de Jesús. Creo que hace 2000 años ya fui sanado. Por eso ahora creo que por el poder del Espíritu de Dios soy sano en el nombre de Jesús. Diga, te doy gracias, Señor, porque tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Declaro que esta pandemia no afectará a mis finanzas, porque yo habito en el reino de Jesús y pertenezco al reino de Dios. Yo ato todo lo que obstaculice que llegue la bendición financiera a mi vida. En el nombre de Jesús. Creo que Jesús ya me delegó toda autoridad para dominar sobre principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Yo los inhabilito ahora en el nombre de Jesús. No prevalecen sobre mi vida, ni sobre mi familia. Yo declaro que no pereceremos, que no moriremos de esta pandemia, Señor, porque eres tú el que estás conmigo todos los días, como tú lo dijiste, que no me dejarías, ni me desampararías, porque tú eres mi ayudador, Señor. Yo te doy gracias, porque soy más que vencedor, porque tengo la victoria en Cristo Jesús. Y te doy gracias por el Espíritu de Dios y el poder y la unción que fluye ahora por todo mi cuerpo. Soy templo del Espíritu de Dios. Me he unido a Jesús y soy uno con Jesús. Soy la iglesia gloriosa y poderosa. Soy la plenitud de Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Soy cabeza, porque Jesús me puso por cabeza de todo principado, autoridad y señorío. Yo domino y reino y tengo el imperio de la muerte. Por eso al espíritu de muerte le prohíbo que toque mi vida y que toque a mi familia en el nombre de Jesús. Llamo al espíritu de vida en Cristo Jesús ahora mismo en manifestación sobre todo lo que soy y lo que tengo en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias porque sé que estás aquí con nosotros. Espíritu de Dios, aquí estás tú. Yo te doy gracias, Señor, porque ríos de agua viva corren por mi interior ahora. Puedo percibir tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias por estar aquí. Toda persona que no haya recibido a Cristo, hable estas palabras. ¿Sí? Hay una persona que quiere recibir a Cristo y que si quiere pasar al frente para orar por usted, pero aún así también los que no quieren pasar al frente, quieren recibirlo ahí, lo pueden hacer. Si por primera vez usted va a recibir a Cristo, lo puede hacer y ahorita al final oro por usted, para suministrarle el Espíritu de Dios. Repitan conmigo, diga, Señor Jesús. Y ahorita al final vamos a orar por los enfermos. Ahorita al final vamos a orar por los que traen necesidades. Y ahorita al final vamos a ver el poder del Espíritu de Dios que está con nosotros aquí. Repita conmigo esta oración y Señor Jesús vendrá a vivir y habitar en su corazón para siempre.
Repita conmigo: Señor Jesús, hoy creo que moriste por mí hace 2000 años aproximadamente. Ahí sufriste en esa cruz en sustitución mía, llevando toda maldición, todo pecado, toda enfermedad. Señor, por eso yo creo que ahora vives, porque resucitaste. Y ahora mismo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Jesús. Que sea para ti ahora mi corazón. Por eso permito que entres a mi vida, Jesús. Con mi boca yo hoy hablo delante del mundo espiritual. Hay ángeles de Dios aquí y el Espíritu Santo que me son testigos. Y aún el mundo de las tinieblas sabrá que Jesús es mi Señor. Proclamo que tú eres mi Dios, mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Te recibo en mi vida, Jesús. Y ya no estaré solo. Tú estarás conmigo todos los días. Yo creo que cuando parta de esta tierra, estaré contigo, Señor, en el paraíso por una eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu de Dios, gracias, porque ya habitas en mi corazón. Porque ya eres parte de mí y ya no estaré solo. Tú estás conmigo. Gracias, Señor. Si alguien quiere que oremos por usted, que no haya recibido a Cristo, podemos orar por usted. Que no le dé vergüenza, mire. A veces nos da vergüenza. ¿Qué dirá mi compadre, mi comadre? Mire, cuando usted vaya al cielo, olvídese. No va a existir nada de eso. Pero si alguien viene enfermo, yo quiero orar por ustedes también. Para que el Espíritu Santo haga un milagro en sus cuerpos. Si alguien viene con una necesidad física, una enfermedad. Sí, de preferencia. El Señor nos pide a nosotros fe, actos de fe. El Señor nos pide actos de fe. Póngase aquí, mire, vamos a orar por usted. Voltee para acá, no voltee para allá con ellos, voltee para acá. El Señor siempre a todas las personas que Él sanaba, siempre les decía: tu fe te ha sanado. Por eso es importante que a través de la fe usted va a poder vivir aquí en la tierra. Por la fe en Cristo Jesús. No en nadie más, sino en Cristo Jesús. Vamos a orar por usted. Y cuando oremos, ¿qué le diagnosticó la ciencia médica? Tengo corazón crecido. Estoy propenso a que se me paralice medio cuerpo. ¿Pero por qué propenso? Por diabetes. Por diabetes, ok. Entonces diabetes y corazón crecido. Tiene un riñón dañado ya. Nada más uno le funciona. ¿Y eso es por qué? Por diabetes. El diabetes, muy bien. Entonces son varias cosas, ok. Entonces mire, vamos a orar por usted. ¿Trae un dolor ahorita? Ahorita no. ¿Le duele algo ahorita? ¿No trae dolencias? ¿No le duelen sus riñones? No, ahorita no. Ok, muy bien. Entonces ni su corazón le duele ahorita. Nomás bueno, ahorita poquito nomás. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede por el corazón crecido? ¿Se agita mucho o qué es lo que sucede? Se agita mucho. Cuando camina rápido, se agita. Una cuadra y ya tengo que sentarme a descansar. Perfecto. Porque me agito. Muy bien, muy bien.
Entonces, mire, el Señor le va a poner todo eso nuevo. Corazón nuevo, unos riñones nuevos, un páncreas nuevo para que ya no tenga diabetes. ¿Y qué más me dijo? Un corazón, unos riñones, un páncreas. ¿Y qué más me dijo que tenía? Posibilidades de medio cuerpo paralizado. Pero eso es por lo mismo, ¿no? Sí, Es por el diabetes. Ok, entonces vamos a orar para que el Señor le va a poner un páncreas nuevo, le va a poner unos riñones nuevos y le va a restaurar su corazón. Si usted lo puede creer, yo lo creo. Yo creo que al orar por usted, usted va a recibir esos órganos nuevos. Porque no soy yo, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Que cierre sus ojos. ¿Cuál es su nombre? José Francisco. José Francisco. Okay. Ahorita al finalizar de orar por usted, usted va a poder caminar rápido. Y lo que va a notar es que no se va a agitar. Esa es la primera manifestación que va a tener de que tiene un corazón nuevo, porque se lo va a poner el Espíritu Santo nuevo. No somos nosotros, es el Señor el que le va a poner sus órganos nuevos. ¿Tú sí crees en el Señor Jesús? Muy bien, hizo la oración que hicimos ahorita, lo recibió en su corazón. Eso es lo más importante. Y el Señor, los milagros vienen como consecuencia primeramente que nos acercamos a Jesús. Los milagros son como una añadidura de lo que Él nos da como regalos, porque Él nos ama. Y si bien es cierto, hace 2000 años murió, pero Él resucitó. ¿Y qué cree? Está vivo. Y Él dijo, donde haya 2 o 3 congregados, en mi nombre yo estoy ahí. Pero también dijo Él que nos dejaría el Espíritu Santo para que a través del Espíritu de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo hay un don que se llama fe, milagros y sanidades. Él los sana a través del don de sanidades, pero a través del don de milagros le restaura órganos y le pone órganos nuevos. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Solamente vamos a orar y solamente usted como se va a dejar llevar como un niño creyendo que el Espíritu Santo le va a restaurar sus órganos. Porque así dijo el Señor Jesús, que seríamos como niños en el sentido de creer todo lo que Él dice en su palabra. Estamos captando muy bien. Okay, entonces nos vamos a poner todos aquí en oración. Cierra sus ojos y repita conmigo. Señor Jesús, hoy creo que recibo sanidad en mi cuerpo. Porque hace 2000 años tú llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores. Por eso en este momento recibo el poder de Dios sobre cada órgano disfuncional. Recibo un corazón nuevo, totalmente restaurado y sano. Recibo un páncreas nuevo que produzca insulina suficiente para mi cuerpo. Y yo recibo en el nombre de Jesús sanidad en todo mi cuerpo. En el nombre de Jesús recibo riñones nuevos, diga. Porque eres tú, Espíritu de Dios, ahora mismo actuando en mi cuerpo. Creo que soy sano por las heridas de Jesús y soy saciado de larga vida. No moriré a corta edad, diga, sino que yo viviré para glorificar tu nombre, Jesucristo. Amén. Ahora yo voy a orar por usted. Vamos a estirar sus manos al frente. Leve sus manos. Así, tóquelas así. No las así. Voy a orar por usted. Cierre los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, llamo vida a este cuerpo. Echo fuera el espíritu de muerte que lo tenía atado. Satanás, yo te ato en el nombre de Jesús, te echo fuera de la vida de este varón. En
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora llamo a manifestación los dones espirituales, fe, milagros y sanidades en el nombre de Jesús. Declaro y llamo a existencia un corazón nuevo, totalmente sano, vuelve a su normalidad ese corazón. Decrece, se restaura ahora mismo y vuelve a su normalidad, un corazón fuerte que bombee la sangre 10 veces más a su capacidad normal. Lo llamo a existencia en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres tú poniendo un corazón nuevo en el nombre de Jesús. Traigan una silla para que se siente. Baje sus manos y siéntese en la silla, por favor. Voy a tomarlo de sus pies. Voy a orar por él. Recarga lo más que se pueda hacia atrás, lo más que se pueda. Ajá, por favor. Deme sus pies, por favor. Ahorita le van a hacer puestos unos riñones nuevos. Padre, en el nombre de Jesús. Para ver nuestros amigos. ¿Ok? Tiene un pie más corto que el otro, lo que denota la disfuncionalidad de sus riñones. Diga, soy sano. En el nombre de Jesús. Dele gracias solamente a Él porque Él está haciendo el milagro ahorita. Padre, en el nombre de Jesús, yo llamo a existencia riñones nuevos, totalmente sanos, en el nombre de Jesús, ahora mismo. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, los llamo a existencia nuevos. En el nombre de Jesús, vuelven a su tamaño normal. En el nombre de Jesús. Y ahora mismo llamo a existencia un páncreas nuevo con insulina suficiente que produzca esa insulina para este cuerpo. En el nombre de Jesús, y es restaurada cada parte que haya sido dañada por esa enfermedad. Diabetes, te ordeno ahora mismo que lo sueltes, que salgas, te seco, te desarraigo. Enfermedad de riñones, ahora mismo te ordeno que salgas. En el nombre de Jesús. Y enfermedad del corazón, te ordeno ahora mismo que lo sueltes. Espíritu de enfermedad, ya no puedes prevalecer más en este hombre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora mismo llamo a manifestación. Disminuye ahora mismo en el nombre de Jesús. Una circulación perfecta. Riñones ahora comienzan a funcionar. En el nombre de Jesús. Y ya no es retenido ningún líquido en este cuerpo. Porque ya están totalmente funcionales y sanos. En el nombre de Jesús. Cada parte en este cuerpo es restaurada y es sana. Milagros creativos ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levántese, diga, levante sus manos y diga, soy sano. Porque Jesús ya me sanó. Ahora le voy a invitar a que haga lo que no podía hacer en este sentido. Si usted se agitaba, puede salir afuera y caminar la cuadra, pero cada vez conforme vaya caminando va a caminar cada vez más fuerte, más recio. O si hay un espacio y quiera caminar aquí, usted lo puede hacer también. Conforme usted veía que se agitaba, si caminaba fuerte, usted veía que se agitaba. Pero ahora ya el Señor le puso un corazón totalmente sano. Si usted lo cree, ¿lo puede creer? Ok, entonces comience a caminar y vamos a abrirle un espacio aquí o afuera. O si alguien lo puede acompañar a que camine. Camine, camine, camine. Diga, soy sano en el nombre de Jesús. Comience a caminar. Vamos a adorar al Señor Jesús. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Usted comienza a caminar. Dele otra vuelta para allá, por favor. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Rey y todos los demás. Señor, te doy gracias. Toco tu manto. Toco tu manto, Señor. Sé que mis heridas sanarás, que poder de ti saldrá. Toco tu manto, toco tu manto, Señor, adórale. Sé que mis heridas sanarás, que poder de ti saldrá para mí. Toco tu manto. Hay que cantar esa canción. Toco tu manto, Señor. Sé que mis heridas sanarás, que poder de ti saldrán para mí. Gracias, Jesús. Para mí. Gracias, Señor, porque poder sale para mí. Diga, poder salió para mí. Poder salió para mi cuerpo. Poder salió para restaurar mis órganos, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Ya caminó recio? ¿Caminó recio? ¿Y cómo se siente después de haber caminado recio? ¿Se siente agitado? A ver, otra vez, camine por favor una vuelta más recio. Lo más recio que se pueda. Toco tu manto. Toco tu manto, Señor. Sé que mis heridas sanarás, que poder de ti saldrá para mí. Toco tu manto, toco tu manto, Señor. Sé que mis heridas sanaste y poder de ti salió para mí. Para mí. Gracias, Jesús. Ahora sí diga, venga, ¿cómo se siente? Caminó recio, ya no se siente agitado. Eso significa que el Señor restauró y puso un corazón nuevo en usted. Pero si sucedió con su corazón, también sucedió con su páncreas, para que ya no le salga el azúcar alta. Así mismo sucedió también con sus riñones. Lo mismo. Si usted creyó por un corazón nuevo, unos riñones también le fueron puestos nuevos y un páncreas nuevo. Levante sus manos y diga, Señor, gracias, diga. Porque eres tú mi sanador. Porque eres tú el que ya me sanaste. Gracias te doy. De aquí en adelante te estaré eternamente agradecido. Porque eres un Dios de milagros que me ama. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sea usted bendecido, mucho gusto. Así mismo, pásale a sentar allá. ¿Alguien más viene con una necesidad física? Así como el Señor puso un corazón nuevo. Así antes caminaba así, luego se agitaba. Cuando usted caminaba así, antes se agitaba. Y ahorita ya no se agitó. Muy bien, pues es el poder del Señor. ¿Alguien más necesita una oración? Sanidad física. ¿Todos están bien entonces? Eso es lo más maravilloso. Tú que me ves por internet, amigo, ahí recibe sanidad en tu cuerpo. Aquí recibió un varón, un corazón nuevo, ahí recibe tus órganos nuevos. Donde tú estás, ahí yo llamo a manifestación la unción del poder de Dios. Llamo a manifestación los dones de fe, milagros y sanidades, y ahora mismo sean restaurados órganos, los llamo existencia, órganos nuevos. Un sistema auditivo nuevo en el nombre de Jesús. Es puesto ahora en el nombre de Jesús. Oídos quedan libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Y vamos a orar por un bebé que tenía pies planos. ¿No lo trajo, hermana? ¿Su bebé sí vino? Ah, bueno. ¿O alguien más trae pies planos? Aprovechando que estamos orando ahorita por todas las enfermedades. No pueden prevalecer en sus cuerpos. Entonces, amigo que me ves por internet, recibe sanidad en tu cuerpo. Sé sano. En el nombre de Jesús. Sé libre de toda enfermedad. Echo fuera de ti toda enfermedad y toda dolencia. Y creo por los dones del Espíritu de Dios ahora manifestados ahí en tu cuerpo. En el nombre de Jesús echo fuera toda enfermedad, toda dolencia. Creo que por la llaga de Jesús ahora mismo esa promesa se cumple en este momento, en este tiempo, en esta hora. En el nombre de Jesús, lo que se pagó hace 2000 años ahora se manifiesta por la manifestación y el poder del Espíritu de Dios, regenerando y haciendo órganos nuevos en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Persona, tú que tienes un brazo dañado ahí, comienza a moverlo ahora mismo, esa coyuntura que no te servía. Comienza a moverlo en el nombre de Jesús. Un sistema digestivo nuevo, ahora lo llamo existencia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús echo fuera toda leucemia en esos cuerpos. La desarraigo en el nombre de Jesús y ordeno que la médula ósea produzca sangre limpia en el nombre de Jesús. Glóbulos blancos sean nuevamente regenerados, sanos, se multiplican en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque toda enfermedad y toda dolencia ahora mismo tú la llevaste en la cruz hace 2000 años y ahora mismo queda fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada corazón nuevo que has puesto, por los riñones nuevos que tú has puesto, por el páncreas nuevo, Señor, por ese sistema digestivo nuevo en el nombre de Jesús, por ese sistema auditivo nuevo en el nombre de Jesús. Sistema respiratorio sea restaurado ahora mismo en el nombre de Jesús. Pulmones ahora mismo son regenerados, sanos, y vuelven a su normalidad en el nombre de Jesús. Sean fortalecidos, pulmones totalmente sanos en el nombre de Jesús. Todo el que esté enfermo de ese virus, ahora mismo lo secamos de raíz de ese virus. Le ordenamos que salga y suelte esos cuerpos en el nombre de Jesús. Y llamamos a manifestación el poder del Espíritu de Dios, restaurando cada órgano. En el nombre de Jesús, pulmonía, ahora mismo te secamos. Asma, te secamos en esos cuerpos. En el nombre de Jesús, amigo que me ves por internet, comienza a respirar profundo. Comienza a respirar y ve la manifestación del poder del Señor ahora mismo sobre ese sistema respiratorio en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey, porque todos los milagros y todo el poder proviene de Él, de nadie más. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recuerde, próximo viernes 8 de la noche estaremos transmitiendo y 12 horas del mediodía. Sean bendecidos.